Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estoy acá con el señor... Francisco Sebastián, también conocido como el guardián del bosque encantado. Y hoy los recibimos a ustedes para darle la bienvenida a un nuevo episodio de Y R. ¿Qué episodio es, Guardián del Bosque Encantado? Este es el número 31. ¿Qué significa ese número en la numerología caldebrea? Pues el número 31 vendría a significar más o menos como el ermitaño o también el recluido. Es parecido al número anterior que era el 30, que era el solitario. ¿Qué acento es ese? ¿De qué No, me país? estaba preguntando si sería el momento de grabar un PIR en este... Bueno. Bueno, se llama, claro, el ermitaño o el recluido y es muy parecido al número anterior, al 30, pero acá en este nuevo número es como que las tendencias solitarias y de recluimiento son como más grandes y esta persona es como que en algún momento de su vida decide renunciar a, digamos, dice los glittering. Glittering es como... Lo que brilla. Lo Claro, que brilla y no es oro. exactamente. Glittering es como los de la sociedad, ¿no? O sea, como esas cositas brillantes de la sociedad las abandona para acercarse más a la naturaleza y algo así. Interesante. Bueno, bastante parecido al del 30, ¿no? Son Sí, lo que contaste. sí. Bien, tenemos unas increíbles preguntas. Seleccionamos dos para este PIR. Teníamos más que estaban buenas, pero decidimos hacer dos que están bastante copadas y que están entrelazadas entre sí. Así que arranquemos con la primera. Tanque, guardián del bosque. Dispárala. Dale, dale. Por aquí la tengo. Perfecto. Vos tomate tu tiempo, que igual esto Dale. es editado. Esta pregunta es de Alejandro Merlini y dice: Hola Matías, muy buenos tus videos. Les quería consultar qué diferencia hay entre el super yo y el gran otro. Por lo que yo entiendo, ojo, soy aficionado, ambos son instancias que apuntan a que el individuo cumpla sus mandatos, los del super yo y del otro, por decirlo rápido. Me gustaría entender cuáles son los puntos que difieren y cuáles los comunes. Gracias y saludos. Bien, Alejandro Merlini, muchas gracias por tu pregunta, la verdad que está re buena y para ser un aficionado, la verdad que entendés bastante de cuestiones como medio minuciosas de teoría y es una buena pregunta la que planteas porque es verdad que hay cierto vínculo entre el concepto de super yo y el gran otro, pero es verdad que también son bastante distintos, así que vamos a pasar a explicar un poco, por lo menos cómo lo entendemos nosotros, cómo lo entiendo yo. Bien, super yo es un concepto freudiano que habla de una instancia intrapsíquica, es decir, una instancia dentro del sujeto, que es una instancia que observa y evalúa el yo del sujeto a ver si éste se adecua o no al ideal de cómo debería ser. Es una instancia que proviene, según Freud, de la autoridad parental externa real, como los mandatos de los padres de verdad, que cuando declina el Edipo, el niño los introyecta y crea con esos mandatos, con esas prohibiciones, una instancia intrapsíquica que ya no es necesario que estén los padres ahí diciéndole qué hacer, sino que el niño ya lo tiene como incorporado como una instancia dentro de su psiquismo, ¿no? De eso se trata un poco el super yo. Lo suele asociar Freud más a la figura del padre, que es quien prohíbe los impulsos incestuosos del niño del Edipo. El padre le dice, no te vas a acostar con tu mamá, y eso de alguna manera es lo más básico, por lo menos, de lo que introyecta como prohibición dentro de su psiquismo, ¿no? Que después eso trae sus complicaciones cuando elabora más allá del principio del placer y qué sé yo, pero eso lo dejamos para otra charla. Pero básicamente ese es como el concepto de super yo en la teoría freudiana, ¿no? La instancia que observa, a ver si el sujeto, el yo del sujeto específicamente, se adecua o no a los mandatos, ¿sí? Al ideal de lo que tiene que ser.
El gran otro es bastante más complejo que eso, pero me parece que también explica bastantes fenómenos mejor. Por eso me parece que es una muy buena concepción de Lacan teórica. El concepto de gran otro es difícil de definir de alguna manera. Es una función, es el lugar donde se verifica la palabra. Ahora después vamos a explorar un poco qué significa eso. Es el tesoro de los significantes, es decir, el lugar donde están acuñados todos los significantes de una lengua. O sea, es el lenguaje de alguna manera, si lo quieren ver de esa forma. Y es una función que se encarna en personas específicas, se pueden encarnar en distintas cosas. A veces ni siquiera es necesario que sea una persona como más avanzada de la vida, puede ser, no sé, el psicoanálisis, ponerle, ¿me entendés? Claro, Aunque una teoría, una teoría, una religión, qué sé yo, una institución, no sé, bueno, se puede encarnar de alguna manera este gran otro. Igual cuando se encarna, cuando se hace carne, es específicamente en personas, ¿no? Y está bastante asociado a la función materna porque es en general quien suele encarnar el primer gran otro, ¿no? Esta persona que está a cargo del cuidado del niño, que tiene contacto con él en los primeros momentos y que el niño constituye su yo, su identidad en diálogo con este gran otro, es quien nos da el lenguaje. Eso iba a decir. Entonces es como si te, de alguna manera te significaliza. No, te, Sí. te Te da... significantiza y también sí. te significaliza, como que le da un sentido. Bueno, Sí, eso un poco... claro, entonces como viene de la madre, el primer gran otro viene el lenguaje dado por la madre, sí, es como que construye los primeros cimientos de tu yo, en ese sentido. Bueno, exactamente. Por eso está más asociado a la función materna que paterna, aunque después puede ser encarnado por distintas figuras, digamos, este gran otro, digamos, pero para marcar una diferencia con Freud, que el superyo está más asociado a la cuestión paterna, ¿no? Pero como bien dice el Tank, vamos a explorar, según yo entiendo, hay como dos vertientes de este gran otro, ¿no? La primera vertiente que vamos a explorar ahora tiene que ver más con los mandatos, como vos decís, como comparándolo con el superyo, como los mandatos a los que se ve compelido a obedecer el sujeto, tiene que ver con esto que nombraba el Tanque de cómo el sujeto, cómo se funda, cómo se constituye el sujeto en diálogo con este gran otro, que es quien nos significantiza, quien nos nombra y quien nos da un lugar dentro de ese mundo del lenguaje. Y Lacan dice, cuando él teoriza cómo se funda el sujeto con las operaciones de alienación y separación, en la alienación, que es como el sujeto se ve alienado, condenado, dice Lacan, a no tener otra opción que solo verse surgir como sujeto en un principio, en el campo del gran otro, alienado a un significante y sobre todo al sentido que tiene ese significante dado por el gran otro, ¿no? Entonces, en tanto está alienado a ese lugar, dice Lacan, el sujeto pierde algo de su ser, de su esencia que no es capturable. Claro, sería como decir, Francisquito, el nene de mamá, pero pará, porque después vas evolucionando y dejas de ser el nene de mamá, ¿no? Entonces entra una crisis de identidad de alguna manera. Claro, y además Francisquito seguramente, según cómo tu mamá te ve, Claro. tiene como características. Muchas características, totalmente. Y otras que no quiere que tenga Francisquito. Digamos. Exactamente. Bien. Entonces ir encontrándose a uno mismo más allá de lo que... eso sería como el trabajo del análisis para mí, ¿no? Como ir encontrándose a uno mismo más allá de lo que te dijeron que eras o que tenías que ser. Claro, pero lo interesante también de eso, y ahora vamos a explorar un poco de eso, es que incluso, no sé si se podría, ¿no? Pero suponete si Francisquito pudiese ser completamente libre para la madre, ¿viste? Como Francisquito puede adoptar cualquier tipo de características. Sí, que el no sé lenguaje si- en sí mismo me parece que es Eso restrictivo, ¿no? Eso es lo que dice Lacan, como dice, solo el hecho de nombrarlo hace que se pierda algo de la esencia que no es nombrable. Claro. O sea, no podés ser todos los significantes. Sos un par y aún así hay cosas que están fuera de los significantes. Sí, Entonces, incluso lo que vos nombrás como significante es como que no es el ser, digamos. Claro. Entonces eso se pierde, ¿no? Entonces el sujeto se ve condenado a verse alienado
a esos significantes y a ese sentido, ¿no? Como que se ve demandado a adecuarse de alguna manera a este sentido con que el otro, con que el gran otro intima al sujeto. Y esa es como la faz del gran otro que tiene más que ver con la demanda y que tiene que ver con el gran otro como completo, el gran otro como un lugar donde el saber está completo y donde los sentidos están fijos. Hay una consistencia imaginaria de los sentidos en el punto donde los significantes significan lo que el gran otro dice y no significan otra cosa, ¿no? Como no puede aparecer nada nuevo. En ese sentido, en esa consistencia imaginaria, en ese saber completo, es como el gran otro ocupa un lugar más superyoico, más de demanda, más demandando al sujeto que se adecue a esos sentidos, ¿sí? Pero hay otra vertiente del gran otro, que es la del gran otro como incompleto, ¿sí? Lacan, cuando teoriza estas operaciones de alienación y separación, explica cómo el sujeto encuentra el camino de regreso de la alienación primaria, recuperando algo de su ser perdido con la operación de la separación. ¿Cómo es la operación de la separación? Bueno, dice que el sujeto encuentra en esto que le dice el otro, encuentra fallas en su discurso, ¿no? Encuentra cosas que no encajan y dice, me dice esto, pero ¿qué es lo que quiere? Entonces dice como que en esas fallas el sujeto encuentra el deseo del otro, el verdadero deseo del otro, no lo que dice que quiere, sino como, sí, dice esto, pero ¿qué es lo que realmente quiere? Que Lacan compara con esta etapa, digamos, de la niñez, cuando los niños empiezan a preguntar por qué, el porqué de todo. Dice que más que curiosidad intelectual, tiene que ver más con el enigma del deseo parental, ¿no? Como, ¿qué es lo que realmente quiere detrás de esto que me está diciendo? Claro. Entonces se encuentra como esta falla en la intimación que ejerce sobre el niño, el gran otro, con su discurso, como buscando que sea de tal forma, encuentra como ciertas fallas, y para responder a eso, dice Lacan, que lo que el sujeto hace es desaparecer. Desaparecer del lugar al que estaba demandado como sentido. Es decir, desaparece de lo que supuestamente tenía que Claro, sí, o significar. sea, claro, si lo que significaba era Francisquito, el nene de mamá, desaparece como Francisquito, el nene de mamá, y ahí se encuentra como no significantizado y como más real, el Exacto. ser del sujeto. Sí, significantizado en el sentido de que utiliza los significantes del otro, pero ya escapa del sentido al que estaba demandado, porque Lacan lo asocia bastante con el sinsentido, ¿viste? Como que es como la parte del otro que puede usar, pero que ya no es lo que significa, sino el sinsentido. Y con eso recupera algo de su ser. O sea, es complejo. Sé que es difícil encontrar como ejemplos concretos para explicar esto, ¿no? Pero la realización del sujeto, del inconsciente, va a decir Lacan, se da en esta desaparición del lugar al que es demandado el sujeto por el gran otro. Y en esa desaparición se realiza el ser del sujeto, se realiza el sujeto del inconsciente, asociado con el deseo inconsciente del sujeto, y dice Lacan que se da una juntura del deseo inconsciente del sujeto con el deseo del gran otro. El deseo inconsciente del grano. O algo así. Claro, como el deseo verdadero, digamos, más allá de lo que dice, como uno podría decir el deseo inconsciente en tanto se encarna en una persona, ¿viste? Claro. Por ejemplo, en la madre, capaz conscientemente te dice algo, ¿viste? Te va bajando línea de lo que supuestamente tenés que hacer, pero sutilmente el niño, casi sin saberlo, lee que hay algo ahí raro y entonces empieza a realizar conductas inconscientemente que van en contra de eso, desaparece del lugar al que es demandado y se produce como este síntoma que responde a algo de la historia de ese gran otro, donde justamente aparece como la carencia en ser del gran otro, como la falta, y como vos decís, el deseo inconsciente, que obviamente genera conflicto y después termina en el consultorio, Claro. ¿no?
o sea, lo que Lacan dice es eso, como que ahí se junta la realización del ser del sujeto con el deseo verdadero del gran otro. No en el sentido de que se junta, ¿viste? Pues ahí es donde Lacan dice, ya les dije que el deseo del sujeto, el deseo inconsciente del sujeto, es el deseo del otro. Que muchas veces se entiende como que el deseo del sujeto o el deseo inconsciente del sujeto responde a los mandatos del gran otro. No, acá lo que está diciendo es justamente no. Que el deseo donde se realiza el sujeto del inconsciente es aquello donde se separa del sentido del otro y donde encuentra la falta en el otro, la carencia en ser en el otro, y se junta la desaparición del sujeto y la falta en el otro, y se juntan los dos. ¿No? Como... Claro, lo que está considerando es que el otro es un otro dividido y que el deseo inconsciente cae del lado de lo no consciente o del otro lado de la demanda, digamos. Por un lado está la demanda de yo quiero que Francisquito sea esto, por otro lado está un deseo más inconsciente que muchas veces no es ni reconocido por el otro encarnado, o sea, por tu madre. Entonces, yo me acuerdo que cuando lo estábamos hablando te daba el ejemplo de estas madres que tienen terror de que al nene le pase algo o que lo pierdan y que hay quizás un deseo inconsciente de perderlo. Entonces el deseo inconsciente de perderlo se le aparece como terror en la conciencia de perder. Está buenísimo el ejemplo. Claro. Y que aclaramos, digamos, para que no se angustien, el deseo de perderlo no es genuinamente que se pierda. Claro que sí. Es simbólicamente perderlo. Claro, ¿no? claro. Sí. Y cuando desaparece de ese lugar, también es como que lo pierde, pero lo pierde simbólicamente, porque capaz se deja de comportar como la madre le demandaba que se comporte, y ahí se realiza, digamos, como la pérdida de cómo debería ser, y se realiza... Lacan dice, se junta el deseo del sujeto con esta falta en el otro, pero no como que colma esa falta del otro, sino al contrario, que desapareciendo del lugar al que es demandado como sentido, produce la falta en el otro, dejándolo castrado. Que es interesante que se llame separación, esa operación lógica del sujeto, siendo que justamente es en la separación donde se junta el deseo del sujeto con el deseo del otro. O sea, ¿de qué se separa, según yo entiendo? Del sentido al que es demandado el sujeto. Básicamente. Sí. Y este lugar del gran otro como incompleto es súper importante, que como estamos viendo es como la contrafaz de la parte del gran otro que tiene que ver más con el mandato, sino como la parte donde se realiza el sujeto del inconsciente, que es lo contrario. Es re importante en la realización del sujeto, y por eso, por ejemplo, Lacan todas las manifestaciones del inconsciente las nombra como matema significante del otro barrado. Es decir, cuando aparece un significante que cancela los sentidos del gran otro y lo castra, ¿no? Un significante que lo deja como incompleto al otro. Por ejemplo, pueden ser los chistes, ¿viste? Donde vos decís una cosa y después en el medio del chiste le cambiás el sentido de esa palabra, entonces uno se da cuenta que lo que parecía significar al principio, en realidad no. Puede significar otra cosa, el sentido no es fijo. Exacto. El gran otro no te puede garantizar que exista un sentido unívoco. Claro. Introduce un sentido original, demostrando que ese sentido no estaba antes, por lo tanto el otro no conoce todos los sentidos. Todas las manifestaciones del inconsciente siguen más o menos esta fórmula, el lapsus, o incluso la lectura que uno puede hacer en análisis del discurso del sujeto, hace aparecer un sentido que no estaba previamente, por lo menos en la conciencia del sujeto, ¿no? Demostrando eso como la creación original, la producción de sentido que no es fija, que no es un sentido que ya estaba ahí, sí, completo. Que no es absoluto. Que no es absoluto. Claro. Es esa apertura lo que simboliza de alguna manera el gran otro como castrado. Muy asociado a poder admitir el mensaje del sujeto, ¿sí? Para admitir el mensaje del sujeto, el sujeto tiene que dar un mensaje que difiera de alguna manera de lo que ya existe como sentido en el gran otro, es decir, tiene que ser algo original, y el gran otro, para poder admitir ese mensaje, tiene que asumirse como castrado, por esta lógica que estamos diciendo.
Yo sé que vos me seguís, no sé si me estarán Sí, siguiendo. sí. Mirá, yo me estaba acordando un ejemplo de cuando estuve trabajando en un colegio y veía los chicos de 9 años y estaba la profesora que era bastante un gran otro que no se dejaba barrar y estaban todos los chicos tirando chistes, todos haciéndole interpretaciones locas y la piba estaba loca y los cagaba, viste, como a pedos a los pobres pibes y bueno, sí, esos serían pequeños, eran todos pequeños síntomas, ¿no? Claro. Para lo que es la institución o lo que es las reglas o lo que debe ser. Era como Tal se cual. podía ver todo el tiempo eso, ¿no? O ponerle, a mí me suena también como esto de, capaz vos le contás a alguien que es muy defensivo, algo, un pensamiento tuyo original y original, qué sé yo, ¿no? Pero algo como que vos estás pensando y siempre te responden como si ya supieran lo que está diciendo o como, viste, nunca como dejándose sorprender como, ah, mirá, qué bueno lo que me está diciendo, sino como, ya sé esto Claro. y de hecho lo conecto con tal otra cosa, por más de que capaz no se conecta del todo, pero como siempre asumiendo que ya sabían, ¿entendés? Como asumir que vos no sabés y poder admitir algo nuevo, eso es como mostrarte en falta de alguna manera y es la función eh, de la castración del otro en su vínculo con el sujeto, que puede darle lugar a la verdad del sujeto, de alguna manera. Y ahí es donde se verifica la palabra, ¿no? Como si el gran otro te puede devolver que lo que vos estás diciendo es algo novedoso o no entra y solo entra lo que ya estaba, eh, porque no hay lugar para otra cosa, pues ya está completo el saber del gran otro, ahí es donde tiene su faz de super yo. Si no, es el lugar donde se realiza el sujeto. O sea, tiene las dos. Buenísimo. Bien, vamos a la segunda pregunta. Esta es de Matías Sánchez. Muy interesante el video, así como también el lapsus del tank, que había dicho que él era Freud, para los que no vieron el video anterior. Muy bueno cómo se desplazó, jaja. Siempre se aprende algo de ustedes. Cerrando el año con todo. Muchas gracias, Matías. Postdata. Estaría bueno que se converse sobre el mini cuento Borges y yo de Jorge Luis Borges. Es muy poderosa la lectura que se le puede dar desde Lacan, sujeto de la conciencia y sujeto del inconsciente. Y desde la frase que se le ocurre a Freud, el yo no es amo en su propia casa. Abrazo grande. La verdad que me gustó esta propuesta de Matías porque como dice es un mini cuento, es bastante corto, lo podemos leer y muy analizable y vinculable con la primera pregunta que acabamos de desarrollar. Así que vamos para adelante. Lo voy a leer. Voy a leer Borges y yo para los que no lo conozcan. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Es bastante cortito, así que va. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra.
Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Es hermoso, es un hijo de puta, boludo. Bueno, ¿qué pensás, Tank, de este magnífico texto de Borges? Me gustó mucho. Me hizo como... Bueno, tiene mucho que ver con la pregunta anterior, me parece, y con esto de que el sujeto en su esencia, en la esencia del ser, digamos, lo que ponele Jean Klein llama el sujeto último, o para, bueno, distintas vertientes de espiritualidad, tipo Advaita Vedanta, o eso es como la esencia del ser, ¿no? De cómo esto es incapturable, me parece. Como en el cuento él trata todo el tiempo de decir, yo, no sé, me gustaban tales cosas, pero esas ahora son de Borges, como que él siempre se queda como de alguna manera vacío, y creo que termina el cuento así también, diciendo como un lugar de perdición o algo así, como que nunca nada le queda, ¿no? Sí. Porque, bueno, y eso se habla mucho en varias tradiciones estas, como que la distinción entre sujeto y objeto, en donde cada vez que vos intentás objetivar quién sos y decís, no, Francisco es así, asá, 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 es como que no podés nunca capturar quién sos en un par de palabras o en una descripción, ni siquiera señalar nada, ¿no? Y como siempre vas a quedar por fuera, porque justamente cuando intentás objetivar un sujeto, lo que queda ahí es como un objeto dicho por un sujeto. Y el sujeto queda como vacío, como como si fuera el testigo de ese objeto que acabaste de inventar y acabaste de definir. Y me hace acordar a una frase que está en el seminario 2 de Lacan, que dice, no se olviden, algo así, que el yo es esencialmente un objeto. Sí, y como en últimas la esencia siempre va a quedar como innombrable, incapturable, indescriptible, y eso hay muchos gurúes de la India que lo tratan mucho, ¿no? Porque la esencia de la meditación es entrar en ese vacío que es tu esencia. Sí, que está buenísimo y digamos, ahí demuestra, como siempre articulamos, digamos, las semejanzas de las doctrinas espirituales con algunos postulados del psicoanálisis, ¿no? Porque todo lo que desarrollamos antes de cómo Lacan teoriza cómo se funda el sujeto y cuál es la operación que tiene el sujeto para recuperar algo del ser que pierde según cómo se funda, tiene que ver con esto que escribió Borges desde su intuición de artista, claro, y con lo que vos estás describiendo de la espiritualidad. Con esto de... No se puede... O sea, cuando se nombra algo, no se llega a capturar su esencia, se pierde. Algo de la esencia del ser se pierde y es incapturable, no se puede poner en juego en el lenguaje. Claro, ¿no? claro, sí, sí. Y Borges dice todo el tiempo como, yo vivo, pero el otro es como quien concreta estas cosas y se las apropia, y yo todo el tiempo estoy escapando, porque una vez que está concretado, que está escrito, claro, que está como, no sé cómo lo dice, como... lo tengo acá, que está manifestado en lo concreto, eso pasa a ser de Borges, de este personaje, de este actor, y él, que no sabe ni quién es, ni es como una especie de nada, siempre trata de escapar de ese Borges como para existir, porque solo puede existir por fuera de alguna manera de la concreción de lo que es plasmado desde el lenguaje, desde la objetivación, como vos decís, de la espiritualidad. Sí, ¿no? sí, sí. Y por momentos siento que en el cuento a él se le mezclan también. Uh-huh. Y a veces está diciendo yo y está hablando como si fuera del sujeto, pero siento a veces que es más desde el ego, desde el yo que habla, como que se le mezclan, ¿no? Y bueno, al final un poco lo dice cuando dice, claro, no sé quién de los dos, cuál de los dos escribe estas páginas. Exactamente. Está tratando de capturar esa esencia incapturable del sujeto, pero obviamente una vez que lo puso ahí... Sí. Ya es de Borges, ¿viste? Totalmente, y en algún momento habla de algo, de una relación medio hostil y como de que trata de escapar, y yo me pregunto,
¿quién trata de escapar, no? O sea, está hablando desde la esencia del ser, porque por lo menos desde lo que es las enseñanzas bueno, de estas doctrinas espirituales, el ser en sí mismo no necesita escapar de nada y es libre. Entonces, cuando habla tanto de estar tan en parte en guerra, por más que dice, sería poco decir que nuestra relación es hostil o como Sería demasiado decir como, pero como que está medio en guerra con esa situación y me da a entender como hasta qué punto realmente no es el yo peleando contra el yo en su cuento, ¿viste? Algo así. Entiendo, sí. Sí. Pero bueno, No sé sí. si se entendió, pero sí. Sí, yo creo que entendí. Lo que pasa es que me imagino que debe ser desesperante para alguien que alcanza la magnitud de fama y de reconocimiento que tenía Borges. Eso como, viste, cuando el personaje Claro. Mm. te- se te vuelve como una especie de otro, viste, como lo Sí, que está sí, diciendo. tal cual. Eh, Debe ser tremendo. Pero bueno, me parece que lo que trata este cuento de Borges y yo, ¿no? Como Borges es el personaje objetivable que puede ser nombrado, y yo, la esencia del ser de Borges, que no puede ser nombrado, que ni sabe si existe y que intenta todo el tiempo poder vivir, expresarse de alguna manera, pero no puede porque siempre que lo hace termina siendo capturado por el Borges, por el otro Borges, que es un poco, por ejemplo, lo que dice Lacan en esto de la alienación y la separación, que dice, en tanto vos nombrás al sujeto con un significante, lo petrificás en el mismo momento en el cual lo invocás a hablar, porque una vez que lo nombrás, hay una desaparición del ser, de ese sujeto que vos estás intentando nombrar. Claro. Por eso Lacan dice, la única forma de que se ponga en juego algo del ser del sujeto, que se realice, es en la desaparición, más que Claro. en la aparición de algo. O la petrificación, ¿no? Ujú. Claro. Exacto. Claro, esto de petrificar sería como objetivar, hacer, bueno, esto es. Este es Francisco. Hoy estoy mucho con eso, ¿no? Como, este es Francisco. Y apenas decís, este Francisco, alguien está viendo, ¿no? Ujú. Alguien está observándome a mí mismo, incluso decir, este es Francisco. Entonces, ¿quién soy? ¿No? Como pura visión. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es como pura alerta, ¿no? Pura concepción del mundo. No sé cómo. Por ejemplo, hoy, Escucha. hoy vos quisiste escapar de la objetivación del tanque introduciendo el guardián del bosque encantado. Claro, por ejemplo. Como todo el tiempo escapando del tanque Sebastián. ¿Por qué no puedo escapar del tanque Sebastián? Podrías hacer el tanque y yo. Ay. Bien. ¿Algo Pero más para que mí es agregar? como. Es muy importante eso en el laburo. Bueno, ya más allá incluso, creo que del análisis, incluso en el desarrollo de la vida, poder salirse de esa petrificación, ¿no? O de ese yo objetivable que sí o sí yo tengo que ser esto y no puedo ser otra cosa. Como encontrar libertad realmente en poder explorar cosas nuevas en tu vida o animarte a y a hacer cosas distintas. Es como animarse a salirte de los marcos fantasmáticos de tu yo. Sí, algo así. Todo eso último que dijiste no lo escuché porque estaba viendo a ver si podía agregar algo de Bien, Pero confío que no. está bueno. No, porque me parece que ya abarcamos un poco lo que... Todo bien. ¿Qué decías recién, si me querés No, repetir? como que esta cosa de lo petrificable o del yo como algo fijo y que para mí la evolución tiende a como encontrar mayores terrenos donde podés expresarte y como poder ser más libre en explorar cosas de tu vida y salirte de los marcos fantasmáticos de ese yo que tiene que ser así, tiene que ser así, como animarte a hacer y a hacer cosas distintas Claro, bueno, en vos, la vida. vos me has nombrado como que desde la espiritualidad es muy importante como no definirse. Claro, sí, claro, en un punto. Porque en Eso, tanto sí, uno se claro, define como que ya se pone como limitaciones de claro. cosas que quedan por fuera de la identidad, o que uno de Sí. repente, no sé, a uno le pasa que dice,
no me siento yo haciendo tal cosa. Claro. Y eso, digamos, puede ser porque genuinamente uno no quiere hacer eso y como que capaz sería forzado a hacerlo, pero a veces eso es al contrario, que uno capaz sí querría hacer algo, pero piensa que no se condice con su propia identidad, ¿no? Como que uno intenta mantener cierta coherencia con Claro. lo que supuestamente es. eh, Claro, y eso hace que un montón de cosas queden por fuera y si a esas cosas justamente coinciden con ciertos deseos, ¿no? inconscientes, empiezan a brotar los síntomas si no podés expresar. O Exactamente. darles un cauce, una salida, una expresión Tal cual, por la rigidez de la identidad de alguna del manera. yo, claro. Exacto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Vamos a dejar acá entonces. Espero que les haya gustado y la seguiremos en la próxima sesión.